Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bueno, en este segundo encuentro de medios y redes amigas, queremos iniciar la tarde en esta jornada abierta con la presencia de representantes de los distintos pueblos que nos van a explicar hoy, que nos van a darnos información sobre el papel de los medios de comunicación, cómo se refleja la realidad de sus países. Desde Hermes, Canarias, quisiéramos por otra parte dar las gracias a los colectivos que han participado en la preparación de esta jornada, como son la Cooperativa Cruzar, la Asociación de Amistad Canaria y Cubana, Antonio Pérez Monzón, la Asociación Cubana CAN, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en general a todas las personas que han colaborado en este acto. Yo sin más le dejo la palabra en primer lugar a René Beotaí en representación de Bolivia. En primer término, no es una sorpresa ni es nada novedoso que yo les diga que los medios de comunicación son extensiones del poder, que los grandes medios tienen objetivos políticos y en el caso de Bolivia tienen objetivos políticos muy claros. A partir de la implementación del neoliberalismo en Bolivia en los años 90, se da el fenómeno de una concentración enorme de medios de comunicación en grandes grupos de medios. Lo que antes era, en Bolivia había pocos canales de televisión, realmente había el canal estatal y el canal de la universidad. De repente aparecen los canales de televisión privados en una gran cantidad, a un punto que los canales de televisión abierta en Bolivia son más que en el Estado español, teniendo 4 veces menos población. Aparecen además una enorme cantidad de radios privadas y medios de prensa escrita, pero no son aislados, sino que son grupos de medios, o sea, el mismo grupo, el grupo líder, controla un canal de televisión, una radio, un periódico, y en ese esquema de control, además, esos medios de comunicación están en manos, no de cualquiera, sino de quienes han detentado históricamente el poder económico. Los grandes grupos de medios de comunicación en Bolivia están en manos o de importantes representantes de los latifundistas de Santa Cruz, dueños de la tierra. El dueño de la red más grande de televisión en Bolivia es dueño a su vez de una hacienda de más de 50.000 hectáreas, con lo que eso representa en un país donde hay ingente cantidad de tierra y muchísimos campesinos sin tierra. Entonces, la utilización y el copar los medios a partir de la entrada del neoliberalismo busca fundamentalmente, por un lado, cuidar esos privilegios de esa élite oligárquica que es dueña de Bolivia históricamente y implantar en la mentalidad de la gente, de las mayorías sociales que son empobrecidas al extremo en Bolivia, la ideología neoliberal. La ideología neoliberal, para que se imponga algo tan aberrante como el entregarle todas las riquezas de un país a las multinacionales extranjeras, que es lo que se hizo en Bolivia, para que a la gente acabe aceptando algo tan aberrante como liberalizar completamente el mercado laboral, que es algo que se hizo en Bolivia y que se está haciendo el día de hoy en el Estado español en los años 90. Para que la gente acepte eso se necesita un aparato ideológico muy fuerte, que es el que prestan los medios de comunicación masivos en manos, por un lado, de estas élites oligárquicas y además con presencia y vínculo cada vez más fuerte con medios internacionales. Y ahí, por ejemplo, está la presencia importante, que recientemente se han ido de Bolivia, pero han estado muchos años, del grupo PRISA. Pasamos la palabra a Bernarda Hernández de México y miembro de Hermes Canarias y coordinadora de la Red Pueblo. A Patricia, de esta manera, voy a contextualizarles muy brevemente la realidad de nuestro país. México tiene alrededor de 115 millones de personas, una población indígena de 13,7 millones, 62 pueblos indígenas reconocidos en la Constitución. Alcanza el 81% de la población en condiciones de pobreza, donde solo el 19% vive en condiciones adecuadas. Ocupa el segundo lugar en desigualdad
entre los países de la OCDE, solo por detrás de Chile, con un coeficiente de Gini, medida de la desigualdad, del 0,48. Alrededor de 11 millones de mexicanos y mexicanas en situación de pobreza extrema, entre los que se encuentran muchas poblaciones indígenas pequeñas de los estados de Oaxaca y Guerrero, situación que se ha recrudecido en los últimos años. Un país que ha sufrido las políticas del neoliberalismo internacional aplicado desde los 80 en América Latina, África y Asia, y por ende ha sufrido el deterioro progresivo e intencionado del sector primario, con su evidente consecuencia, la pérdida de soberanía y agudización de la pobreza. Neoliberalismo que se reforzó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a partir de 1994. El tratado que también podemos llamar de la libre colonización, mediante el que nuestro país puede exportar todo lo que no produce e importar todo lo que sí puede producir. Los resultados de estas prácticas son 30 años sin crecimiento económico, como así lo denuncia el candidato de la esperanza en nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Un destrozo económico neoliberal que ha reducido la actividad económica a unos 3 sectores económicos desde donde proceden la mayoría de las personas cotizantes. El alza del empleo informal, 13,7 millones de personas que representan el 29,1% de la población ocupada. Un estado de violencia y crimen organizado que se combate desde los métodos imperialistas fracasados en países hermanos como Colombia, que consisten en militarización en lugar de atacar las causas desde sus consecuencias, esto es, la enorme brecha de desigualdad entre enriquecidos y empobrecidos. Se inició el permanente desmantelamiento de la planta productiva nacional y el deterioro de la economía, a través de un instrumento mortífero, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el vehículo para canalizar los recursos del país hacia los bolsillos de las transnacionales. Le consulté sobre la connivencia de los medios de comunicación con organismos internacionales y gobiernos imperialistas y Patricia nos contestó: creo que la connivencia ocurre entre medios y gobiernos imperialistas porque en esencia responden a los intereses de un minúsculo grupo de potentados concentrados en el Council of Foreign Relations, Consejo de Relaciones Exteriores, es decir, la Comisión Trilateral, presidida, entre otros, por David Rockefeller, el patriarca de este clan criminal, y otros miembros de las 8 familias más poderosas, entre los que están los Rothschild, los Lazar y los Warburg. Este es el gobierno mundial que tiene en Rajoy, Obama, Piñera, Peña Nieto, Hollande, Merkel, Monti y demás a sus secuaces. Pasamos ahora a la visión que desde Colombia nos trae Edgar Gómez, el compañero Edgar Gómez. Si empezamos a ver los medios de comunicación, estos medios de comunicación están en pocas manos. Miro Colombia, me encuentro con la misma realidad de México y de Bolivia y de cualquier otro país donde exista el monopolio de los medios de comunicación. En Colombia encontramos la oligarquía colombiana, que siempre ha estado en el poder, siempre han tenido el dinero, y son ellos los dueños de comunicación. Ardila Lule, un gran empresario, dicen por ahí, el grupo de Santo Domingo, otro gran empresario, también cuentan, y son ellos los dueños de comunicación. La familia Santos, que tiene presidente actualmente, forma parte de esos dueños de comunicación. Y empezamos a ver si Ardila Lule es el dueño de RCN, radio y televisión. Santos es dueño del Tiempo, periódico escrito, pero ese periódico escrito también pertenece al grupo Prisa, español, convirtiendo en un medio transnacional. No, al grupo, a Planeta, me equivoqué, a Planeta. Caracol, que es de los Santo Domingo, pero ese sí pertenece al grupo Prisa, y RCN tiene relaciones con Cisneros. Y vemos que existe que los medios de comunicación, aparte de tan pequeñas manos, en pocas manos,
esas manos también son transnacionales y representan una ideología, una concepción de ver el mundo, y esa concepción es del mundo capitalista. Y solo por esos medios saldrán lo que a ellos les interese que salga. Lo demás es manipulado a través de la mentira o decir las verdades a media. Se existe la negación y el ocultamiento de la noticia para que no conozcamos la realidad de un país, de un estado, de una situación. Y esto existe porque obedecen a una ideología concreta. ¿Cuándo son manipulados? Por ejemplo, el Estado colombiano duró 30 años para hacerle creer a todo el mundo que la guerrilla de las FARC era un grupo narcotraficante, sabiendo ellos que no lo son. Pero leemos las noticias nosotros y nos comemos el cuento completico. ¿Cómo existe el ocultamiento? Por ejemplo, el día de ayer asesinaron a un compañero de un movimiento político que acaba de nacer, de Marcha Patriótica, se llama Edgar Becerra, lo asesinan en Soacha, era una ciudad que en este momento pertenece a Bogotá, y de eso ningún medio de comunicación oficial ha dicho nada. Era él un sobreviviente de la Unión Patriótica, miembro del Partido Comunista colombiano. Dentro mismo del problema que se puede dar de los medios de comunicación en Ecuador, quisiera profundizar un poco, tanto por un lado, hoy que estamos muy cerca a la campaña electoral de nuestro país, o de mi país, en Ecuador, quisiera topar un poco también el punto de los partidos políticos y, por otro lado, topar el punto de los medios, cómo atacan al actual gobierno, cómo manipulan la información, cómo distorsionan la realidad. Por un lado, es cierto que en Ecuador tenemos 16 partidos políticos de la derecha que indudablemente se pelean, pero eso no aparece en los medios. Tenemos 2 partidos de izquierda y un partido, o no un partido, sino un movimiento que es Revolución Ciudadana, del actual gobierno de nuestro compañero Correa. Quiero manifestar de que los medios de comunicación han venido utilizando todo tipo de argucias, se puede decir, con el fin de desprestigiar, por un lado, a la izquierda misma y de distorsionar todas las luchas reivindicativas que han tenido tanto los sectores sindicales, poblacionales, estudiantiles, a través de sus medios. ¿Por qué? Porque los medios, desgraciadamente, los medios en Ecuador están en manos de los grandes monopolios de la comunicación, y no solamente de la comunicación, sino son dueños del mismo capital, son dueños de bancos, que es dueño de los medios de comunicación. Los medios de comunicación están agrupados en grandes monopolios, como manifiesto en la mayoría de los partidos políticos de la derecha, que cuando llegan a campaña electoral, indudablemente aparecen ellos como los salvadores de la patria, y cuando un partido de izquierda solicita una rueda de prensa, lo único que logran conseguir es demostrar el lado más flaco del partido de izquierda.